Hablamos con Marcelo Piñeiro, el productor ejecutivo de La Historia Oficial. En ese momento, ¿vos tenías algún proyecto? Porque tu primera película fue Tango Feroz. Así es. Que es otra película que hizo historia, sin duda, ¿no? Sí, yo en ese momento proyecto, tenía muchos, pero en el sentido de esos proyectos que uno sentía que no se podían filmar. La Historia Oficial en ese sentido me hizo, cambiar, de verdad, y ver que... Una cosa que me pasó que fue muy impresionante con la historia. Yo tuve la suerte, por la generosidad de Luis, de que acompañé casi todos los estrenos internacionales de la peli. Y vi que audiencias de los más diferentes, japoneses, australianos, finlandeses, latinoamericanos, respondían a la película del mismo modo que aquí. Y una película que hablaba de un tema tan propio nuestro, como es la apropiación de los niños por la dictadura. Sin embargo, había algo que aún a quienes ni siquiera tenían muy claro dónde quedaba la Argentina, había allí una verdad humana que les llegaba muy hondo. Entonces, yo ahí entendí una cosa, ¿no? O sea, que es, hablemos lo más hondo que podamos de nosotros, que eso no tiene frontera. Ya nos recomendaba Tolstoy, pero muchas veces no le hicimos Claro, pero a veces caso. hay que entenderlo. Quiero decir, entenderlo no pasa por entender un concepto racionalmente. Es casi físico. Pero está bien, hablar de historias nuestras, pero también No hay necesariamente de historias nuestras. Quiero decir, historias propias. hablar de uno sin miedo a eso. Pero no está, a ver, no, yo porque he hablado del tema alguna vez con Puenzo, y Puenzo, por ejemplo, contaba que el cine norteamericano no tiene racontos. Es una cosa que en general no tiene. Bueno, fuera de cámara hablamos de Pulp Fiction, que rompe todo y tiene. Pero en general el cine clásico norteamericano no tiene racontos. Si vos lo ves es más lineal. Sí. Mientras que el cine europeo, el cine francés, nosotros somos, nos formamos viendo mucho cine europeo, la generación nuestra por lo menos, ¿no? Las generaciones posteriores vieron más cine de Hollywood. Y nuestras audiencias ven mayoritariamente cine de Hollywood. Ahora sí, también cuando nosotros nos estábamos formando se veía todo cine. Mucho todo cine. Bueno, y si vos te fijás, qué sé yo, años 50, 60, 70, entre las películas más vistas del año, no domina lo americano como hoy. Hay cine europeo siempre, por lo menos 2 o 3 películas entre las 10. Eso ha cambiado mucho. Yo creo que el tema de la exhibición ha cambiado mucho y eso sí creo que es muy perjudicial. Creo que es muy perjudicial. Porque un espectador formado en la diversidad es un espectador mejor. Además, estamos hablando de cine. Cuando hablamos de cine, no confundir sala de cine con cine. El cine se ve hoy masivamente en la televisión. De muchísimas maneras, de muchísimas maneras. Yo creo que sigue habiendo algo en la sala de cine que es muy único, y esa experiencia, aunque vaya solo, es una experiencia comunitaria. Y creo que hay una cosa que sí perdió el cine, y no creo que la pueda volver a recuperar. El cine de esta época que hablábamos era un cine que fijaba agenda. Que uno piensa en películas como La Dolce Vita. La Dolce Vita es como que inventa la Europa moderna. Sí. Y El Gatopardo. Uno podía no haber visto El Gatopardo, pero El Gatopardo nombraba un modo de hacer política. Nombraba un modo de funcionar. Y ya eso la película lo generaba. Entonces, toda la movida del cine americano de finales de los 60, comienzos de los 70. Los Racing Bulls, los llamados toros salvajes. Exacto. Que revolucionan el cine norteamericano y generan una ruptura en Hollywood, ¿no? Exacto. Bueno, todo eso generaba agenda. Ese poder que tenía el cine, que por ende, por eso también podía ser muy contestatario, ir en vanguardia en cuanto a concepción del mundo. Yo creo que culturalmente, toda la movida de los 60, toda la contestación de los 60 y 70, el cine la acompañó. Y no hablamos de un cine marginal, hablamos de un cine mainstream. Sí. Entonces,
Eso, lamentablemente, yo creo que sí. Con directores que nacen un poco en el off Hollywood, ¿no? Sí, Scorsese, claro, pero Coppola. no digo solo en Hollywood, también en Europa. También Claro, en sí, Europa. también, Bertolucci. Desde Bertolucci a directores de pronto, no tan importantes como autores, pero sí de pronto que John Costa Gabras, películas como Zeta, Estado de Sitio, La Confesión, Claro. en su momento, eran películas que, Dios, realmente tenían una onda expansiva que iba muchísimo más allá del cine. ¿No? Ahora, la onda expansiva del cine, las películas que la generan en general, se agotan en el cine, aunque tengan mucho público. Y eso sí, yo creo que es algo que lamentablemente el cine ha perdido, que hemos, de algún modo los que hacemos cine, hemos visto cómo se perdía. Y bueno, hemos permitido, muy entre comillas, la verdad poco es lo que podemos hacer, porque son poderes tan fuertes los que se mueven que... Has hecho mucho, ¿no? Porque, a ver, para ir a Marcelo Piñeiro, ¿cómo llegaste a Tanguito? Mira, yo ahí, en ese momento, posterior historia, donde con Luis iba a Hollywood a hacer El Viejo Gringo, y yo la verdad que ahí me preferí quedarme, y yo quería, toda la vida había querido dirigir, digamos, por ganarme la vida estaba trabajando en la producción, pero lo que quería era dirigir, entonces decidí quemar esas naves y mandarme a mi proyecto. De Tango Feroz. Cuando digo Tanguito hablo del personaje, ¿no? La película es conocida como Tango Feroz y pronto se va a reestrenar. Se reestrena, sí, ahora el 4 de septiembre. Y el punto es que yo había escuchado la historia de Tanguito muchísimas veces. Siempre parecida, pero siempre distinta. Y de algún modo sentía, sobre todo cuando me puse a investigar y vi que no había prácticamente nada escrito, más que una columnita en Pelo que anunciaba un disco que se iba a grabar, y un artículo en La Razón de Timerman, o sea, ya en los 80, un artículo corto que hacía una semblanza del personaje. Entonces yo me dije, si en un momento en que los medios de comunicación tienen el poder que tienen para fijar agenda y a veces hasta qué tenemos que pensar de la agenda, ha habido como sucesivas generaciones de jóvenes en Argentina que han redescubierto la tradición oral para mantener esta historia viva. Algo esta historia encierra. Y entonces, bueno, me tiré a hacer mi interpretación del por qué esa historia pervivía subterráneamente. Por otro lado, el disco, yo tenía ese disco de demos, y era un disco que se le sentía, siempre le sentía una cosa de una existencialidad que iba más allá de la música, que también me llegaba muy fuerte. Particularmente en esos años más oscuros, donde la vida era más difícil encontrarle el centro. Y entonces, bueno, dije, vamos a contar esta historia. Ahí me puse a hacer una investigación periodística, hablé con todo el mundo. Primero, muy centrado en el mundo de la música. Y ahí se me iba perdiendo la película. La verdad que por momentos se me iba desdibujando la película. Y de pronto me encontré con otro mundo que tenía que ver con tango. Y con quién, qué sé yo, ahí tengo tantas versiones de tango en la cabeza que no sé cuál fue la vida real, ¿no? Porque por otro lado yo nunca quise hacer un documental ni una reconstrucción, esta es la verdadera historia, sino por el contrario, siempre mi propósito fue trabajar sobre esa leyenda, por decirlo de alguna manera. Pero cuando encontré a una mujer que había sido el gran amor de tango, ahí me apareció la cosa. Y para mí, por otro lado, digamos, yo en Tango Feroz, siempre hay algo que es lo que te pone en marcha, ¿no es cierto? Hay varias cosas que me pusieron en marcha. Una era sin duda hablar de mi experiencia en los 70. Que era ese periodo muy formativo, ¿no es cierto? De la adolescencia, de empezar a entender el mundo que te rodea. Y si bien yo no vi, ese momento yo no lo había vivido en el rock, por el contrario, lo he vivido como militante político universitario, muy de superficie, pero de algún modo me parecía que si lo contaba desde el militante político universitario, necesariamente tenía que entrar en una discusión específicamente política, lucha armada sí, lucha armada no, que me parecía que no era el eje que yo quería. Por un lado, porque no lo tenía resuelta, no tenía claro eso, y por otro lado, que no era de lo que quería que la película hablara, sino de una cosa mucho más interna, de qué era lo que llevaba a un tipo
a entender el mundo y qué quería cambiar y de algún modo también qué es lo que se salió a matar en este país. ¿Qué es lo que se salió a matar? O sea... Vos entendías un poco que Tango expresaba, casi diría un anticipo de la gran tragedia que vendría a partir del 76. Y yo creo que la película de algún modo intentamos contar eso. De entrada, una de las primeras secuencias de la película es con todo un montón de jóvenes presos a partir de racias y un policía que hace el lobo, Alterio, que de algún modo encarna esa represión que dice, ya van a aprender, los que sobrevivan van a aprender. Y yo creo que por ahí pasa la cosa, porque yo también sentía, yo en ese momento cargaba todavía con la culpa del sobreviviente. Y sentía de algún modo que de pronto me había soñado de una manera, de un tamaño, y la realidad me había mostrado que mi tamaño era otro. Y de algún modo también, por eso, yo siento que entendamos que Tango tiene el tamaño que tiene la película y el resto de los que lo acompañan al principio totalmente a la par, en una secuencia bastante clave cerca del final, marcan que, bueno, que hasta ahí llegan. Que era, y no sé si no sigue siendo, pero sin duda fue mi reproche en mucho tiempo, totalmente personal. Todas esas cosas se vuelcan en la película, son mi motor para hacer la película. También, por otro lado, el tema de la identidad cultural. De alguna manera yo creo que el rock en Argentina fue una de las manifestaciones culturales más interesantes que han sucedido en la segunda mitad del siglo. Si yo pienso también durante la dictadura, por ejemplo, una banda sonora que realmente lo único que contaba en directo lo que estaba sucediendo, lleno de códigos, lleno de claves, pero estaba allí, estaba en la música, estaba en el rock. Y de algún modo, en ese sentido, la expresión de cantarlo en el propio idioma, con lo que implica, ¿no? Que no es una traducción anodina, sino por el contrario, tiene que ver por la razón que nosotros defendemos la existencia de nuestro cine, que es la construcción de nuestros relatos, de entendernos, de que nuestra producción cultural nos ayude a saber quiénes somos, a entendernos y a fijarnos hasta fantasías y deseos. Lo que decía es muy interesante, porque en general al rock muchas veces se le criticó haber tomado un modelo cultural extranjero, un modelo de otro lugar. Y en realidad puede ser visto de esa perspectiva. Pero en realidad es un acto, lo identitario es que precisamente es un acto de apropiación de lo extranjero tal cual, para construir lo propio. Y que es lo que ha ocurrido siempre con la construcción de la identidad. La identidad no se saca digamos, de un repollo. Exacto. Y siempre es apropiación. Que ese mestizaje que necesariamente tiene que ver con la apropiación y que sin duda a partir de los 60 para acá es inevitable. El mundo iba cada vez más a una globalización, que es más difícil encontrar esa pureza que yo no sé, por otro lado, si quiere decir nada. Yo creo que igual la globalización existía, porque cuando uno piensa en el tango como algo rioplatense o propio, está el tango finlandés, hay tangos en yiddish, hay tangos polacos, hay tangos suecos. Y el tango era universal. Producto de la inmigración. Había surgido del Río de la Plata. Claro, pero también es producto de la inmigración. Pero es mestizaje. Es mestizaje y producto de la inmigración, justamente de inmigrantes llegados con sus músicas, sus instrumentos aquí y que generan esto nuevo. Nuestro rock es muy, bueno, sigue mutando el rock. Decir el rock en ese sentido es decir una gama que va desde León Gieco a Los Piojos, pasando por Almendra y por Fito Páez, es de una complejidad. Y de una riqueza. Y yo creo que Tango Feroz debe haber tenido mucho que ver con esa... Es como haber puesto en una película una síntesis de todas estas cuestiones, ¿no? Lo seguimos hablando en el último bloque, porque eso es lo que pasa con esto, que es un solo programa no alcanza, y 3 bloques menos.